Buenas noches, estimados. Estoy con ustedes en esta oportunidad para que conversemos un poco sobre la fase de campo en la investigación cuantitativa. Es un momento que yo llamo el esperado momento de la verdad. Repasando un poco y recapitulando lo que hemos hecho hasta ahora, fíjense que cuando iniciamos el proceso cuantitativo, iniciamos con una idea, ¿verdad? Por acá comenzamos. Hemos recorrido todos estos aspectos que estamos viendo acá y ya nos encontramos en este momento donde vamos a recolectar los datos en el campo, lo que quiere decir que ya estamos muy, pero muy cerquita de culminar. Si recapitulamos un poco, no sé si recuerdan el esquema anterior, ¿verdad? Al inicio, cuando empezamos la investigación cuantitativa, hablamos de que ésta usa la recolección de datos para probar hipótesis, lo que quiere decir que en este momento ya deberíamos tener bien clara cuál es nuestra hipótesis a comprobar. Esto lo vamos a hacer con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para entonces poder establecer patrones de comportamiento y probar las teorías que hemos ya trabajado en el capítulo 2. Todo esto nos sirve también para recordar que las hipótesis evidentemente se generan antes de recolectar los datos. Antes de salir al campo, ya sabemos o deberíamos saber con propiedad cuál es nuestra hipótesis de investigación. Recordemos también que la recolección de datos se fundamenta en la medición, por lo tanto, se miden las variables o conceptos contenidos en la hipótesis en los objetivos específicos, en cuyo caso pues hay que contabilizar y cuantificar todo. En el proceso debemos buscar el máximo control de cualquier tipo de efecto distractor para poder desechar otras explicaciones que sean distintas a la propuesta en el estudio, es decir, que de llegar a ver pues alguna otra cosa que explicara el comportamiento de nuestras variables, tendríamos un ejercicio contaminado, viciado por factores externos, o lo que llamamos a veces variables extrañas, variables escondidas, que estarían afectando el resultado. Por otra parte, el error se minimiza por medio de la validez y la confiabilidad. Ya para este momento deberíamos tener, lógicamente, la confiabilidad, el cálculo de ella a través del índice o coeficiente de correlación de Pearson, que fue el que tomamos inicialmente, y allí entonces deberíamos como que tener claro qué es lo que hemos encontrado, un numerito que nos dice que si se acerca a 1 tenemos un instrumento confiable y si se acerca a 0 tenemos un instrumento poco confiable. Es decir, que si llevamos estos datos a 100, cuando hablamos de un 100% de confiabilidad tendríamos 1. Cuando tenemos 0,80, por ejemplo, tenemos un 80% de confiabilidad, lo que quiere decir que tendríamos un 20% de error en esa recolección de datos. Recordemos también que la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa. Esto quiere decir que el sujeto de investigación o la muestra que también llamamos está en un lugar que llamamos generalmente o de manera genérica, disculpen, el campo, y nosotros pues hemos de trasladarnos al sitio donde esta muestra se encuentre. Por lo tanto, ya se abre propiamente lo que llamamos la fase de campo. La función de los datos cuantitativos, no olvidemos, tiene que ver con usar un enfoque exacto para recoger los datos y luego analizarlos. De esto vamos a obtener dos importantes beneficios. Primero, el hecho de que tengamos datos numéricos hace la investigación precisa, lo cual es muy importante cuando se hace investigación en el campo de las ciencias de la salud, como en nuestro caso en las ciencias del comportamiento. Y además, otro de sus principales beneficios es que es generalizable, es decir, que los resultados hallados se pueden generalizar a otras situaciones en las que haya, por supuesto, similaridad
en el tipo de variables a obtener o a medir, en cuyo caso estaríamos nosotros siendo un importante antecedente para otras investigaciones, dado nuestro aporte, digamos, o generación de nuevo conocimiento. Finalmente, entonces, llegamos a lo que llamamos propiamente la recolección de los datos. Recordemos que esto no es más que un medio a través del cual nos vamos a relacionar con los participantes, léase con la muestra que ya hemos planteado en el capítulo 3, para obtener la información necesaria que nos permita lograr esos objetivos de nuestra investigación. Tenemos que la recolección de datos como tal es un proceso, es un mini proceso dentro del proceso de investigación. Allí tendríamos como que 3 momentos que destacar. Un momento previo que llamamos preparación, en donde haría falta que tomemos previsión en caso de que tengamos que pedir permisos, en caso, por ejemplo, que sea una institución privada donde tengamos que de alguna manera solicitar permisos a coordinaciones, a direcciones, a algunos entes administrativos. Y si, por ejemplo, vamos a aplicar en menores de 14 años, también necesitamos los permisos de sus representantes. Recordemos que esto es una exigencia de la Ley Orgánica de Protección del Niño, la Niña y el Adolescente. En el caso de hacer citas, si se tratara de un especialista, si se tratara de un paciente a quien hay que citar en un momento determinado, pues también hay que tomar esa previsión, hacer los avisos correspondientes a los interesados para que sepan pues el momento, el día, la hora exactamente cuando se van a aplicar nuestros instrumentos. Hay que prever también lo que tiene que ver con el fotocopiado del instrumento en caso de que se vaya a entregar impreso y cierta logística como es el traslado, prever por supuesto tener una cámara fotográfica o de video para capturar imágenes de lo que va a ocurrir a lo largo de la recolección, en vista de que eso luego es muy valioso a la hora de presentar, por ejemplo, en el momento de hacer la defensa, esas imágenes pudieran perfectamente ilustrar el capítulo 4 o el inicio del capítulo 4 que tiene que ver con la aplicación de los instrumentos. Luego tenemos un segundo momento que es el más importante, es decir, durante la recolección. Allí hay que tener especial atención al participante, es decir, al que forma parte de la muestra. Debemos asegurarnos que entiende las instrucciones de acuerdo a la técnica seleccionada, en caso de que sea una entrevista, en caso de que sea una encuesta, aplicación de cuestionario, ¿verdad? Allí tendríamos que estar haciendo un seguimiento para evitar, pues, que la persona demore más tiempo, que la persona no entienda una determinada pregunta, en fin, hay que estar allí encima de eso. En el caso de la observación, si se trata de un instrumento de registro de una determinada observación, por ejemplo, dentro de un aula de clase, hay que prever que en cada observación se registren los mismos ítems en el mismo orden todas las veces. Es decir, que si por ejemplo vamos a observar el momento del desayuno de un participante y haya, por ejemplo, unos ítems como, por ejemplo, contenido de la lonchera, si eso va a ser lo primero que se va a observar, siempre debe ser lo primero en el momento, en las N observaciones que se vayan a realizar. Si luego, por ejemplo, se va a observar el uso de los cubiertos por parte del participante, si se va a observar luego, digamos, el lugar, la mesa, el entablado, el mantel, qué sé yo, las condiciones en las que está el sitio donde come. Entonces, hay que prever que para que sea sistemático, todas las veces que se haga la observación, deben recogerse los datos de cada uno de los ítems en el mismo orden. Una de las cosas que es muy importante aclarar tiene que ver con la contaminación de la muestra. Son varios factores los que pueden contaminar la muestra. Uno, que la persona salga del sitio en donde se esté, por ejemplo, aplicando el cuestionario y lo deje por la mitad y, por ejemplo, salga cualquier cosa y regrese. O que una persona tenga contacto con otro que ya haya contestado el cuestionario previamente
y este otro le suministre algún tipo de información previa, con lo cual pudiera estar de alguna manera sesgando las respuestas que el segundo podría dar con base en los datos que el primero le vaya a suministrar. Otras cosas pudieran ser lo que llamamos la mortalidad. Esto quiere decir que el investigador sale al campo contando que esa muestra va a estar en un sitio determinado, le hace por ejemplo un hospital, y resulta que cuando llega a la emergencia o al servicio no encuentra allí a los participantes que esperaba. También puede darse el caso que haya ciertas alteraciones con respecto a las personas que dejan las cosas por la mitad, o las personas que dañan los instrumentos, que los rayan intencionalmente, que contestan 3, 4 opciones de respuesta en lugar de una sola. En fin, hay muchas situaciones que hay que estar muy pendientes para evitar que suceda cualquier evento. Y en cuanto a la eliminación de los instrumentos defectuosos, lógicamente al momento en que se detecte algún tipo de situación, hay que recoger inmediatamente el cuestionario en caso de que sea un cuestionario, y así evitar pues que eso se convierta luego en un fallo que no podríamos eventualmente subsanar. Al cierre, hacer una revisión, digamos, detallada de todas las respuestas para chequear que todos los instrumentos estén completos, para chequear que fueron llenados correctamente, para entonces poder prever una eventual reaplicación en caso de que se ubiquen algunos defectos en algunos instrumentos, defectos de llenado, y que para evitar, digamos, que la muestra se reduzca, es preferible reaplicar. Una vez que estemos bien conscientes de todo el proceso y hayamos pasado por los 3 momentos, entonces tocaría ya que cerrar propiamente el proceso de recolección, enumerar los instrumentos antes de pasar al siguiente paso, que sería la tabulación de los datos. Esto sería entonces, de manera muy sencilla y muy breve, lo que corresponde al proceso de recolección de datos, donde hemos primeramente como recordado algunos aspectos relacionados con la investigación de carácter cuantitativo, y ya aquí hacia el final hemos repasado de manera breve pero muy puntual todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Pueden pasar situaciones imponderables que no están en esta presentación, pueden pasar cosas que lamentablemente no se puedan prever, y hay que estar muy atentos porque obviamente la fase de campo es determinante, por eso la llamaba yo el tan esperado momento. Hay que tomar en cuenta que no se excedan, por ejemplo, las personas en el tiempo, que no piensen demasiado las respuestas, que no borren y entonces cambien la respuesta porque de repente cambian de opinión. Estas cosas pueden dar lugar a defectos que lamentablemente luego nos podrían dañar el ejercicio de tabulación. Entonces es preferible durante la recolección, si es posible, se notan esas fallas. Esto lo digo especialmente con aquellas que, por ejemplo, van a trabajar con niños y adolescentes, aun cuando trabajar con adultos no significa que vamos garantizados, ¿no? Pero sobre todo en el caso de los niños y adolescentes hay que estar muy pendientes porque ellos podrían, por su misma falta de madurez, a lo mejor no tomar en serio el proceso y dañarnos esta fase tan importante. Yo por mi parte les deseo la mayor suerte, creo que estamos perfectamente preparados, tenemos unos instrumentos pero muy apropiados para lo que vamos a realizar, solo queda entonces que se preparen muy bien para este proceso y tratemos en lo posible de hacerlo en el lapso recomendado, que deberían ser alrededor de 15 días para poderlo culminar. Muchísimas gracias por su atención, que tengan muy buenas noches, hasta luego.